Bien, sean bienvenidos a este nuevo video, continuando con nuestro tema de estructuras de datos. En esta ocasión empezaremos el análisis de la lista circular de doble enlace. La lista circular de doble enlace, o lista CDE, como la llamaremos a partir de ahora, tiene una estructura muy similar a la lista de doble enlace, puesto que sus nodos contienen la información del dato almacenado, un enlace al siguiente nodo y un enlace al nodo anterior. Pero tiene una diferencia. En la lista de doble enlace, el primer nodo, su enlace anterior apuntaba al null, y el último nodo, su enlace siguiente, apuntaba al null. En este caso, el primer nodo con su enlace anterior debe conectarse al último, y el último, a su vez, con su enlace siguiente, tiene que conectarse con el primero. Por lo tanto, revisemos. Si yo tengo acá una lista de doble enlace, podemos ver claramente de que el anterior del primer nodo es nulo y el siguiente del último nodo es nulo. ¿Cómo vendría a ser esto en una estructura circular? Tendría que venir de la siguiente manera. El último nodo se conecta con el primero y el primero se conecta con el último, generando una doble circularidad debido a que tiene dos enlaces. Como ya es habitual en las estructuras que entran en la categoría lista, la lista circular de doble enlace solo conocerá el primer nodo, y para cualquier operación será necesario comenzar desde el inicio. Debemos tener en cuenta que el primer nodo, su anterior es el último, y que el último nodo, su siguiente, es el primero. Al ser una estructura circular, ya no tendríamos la limitación del tamaño, ya que si la posición es mayor a la cantidad de elementos, se podrá seguir los enlaces comenzando la búsqueda nuevamente. Al basar nuestra implementación en estructuras anteriores, la lista circular de doble enlace solo conocerá el primer nodo, y bastará con que el constructor inicie el nodo en null. Bien, entonces nos venimos acá a nuestra clase. Bueno, acá ya tengo un poco para ahorrar tiempo los métodos, porque sabemos de que la lista circular de doble enlace tiene que ser una lista. Por lo tanto, tiene que cumplir con todos aquellos métodos mínimos necesarios para considerarse lista. En este caso, lo primero que vamos a hacer es decir que toda lista circular de doble enlace solo conoce el punto inicial y su constructor se va a limitar a poner ese valor en nulo, porque decimos que no contiene ningún tipo de información. Entonces tratamos de compilar y nos debería decir que no hay problemas. Listo. Como vemos, hasta ahí todo estaría sin problemas, sin ninguna dificultad. ¿Qué más tenemos que decir? Al ser una estructura que entra en la categoría de lista, debe cumplir con aquellos métodos mínimos que toda lista debe tener. Ya los conocemos mucho, los hemos implementado en anteriores estructuras. Y bueno, ahora vamos a proceder a mostrar la implementación para los primeros dos, ¿no? Para los primeros dos métodos. El método vacío. Al igual que en las anteriores estructuras, el método más sencillo, es decir, si la lista está vacía. Para este método solo tenemos dos posibles respuestas, true o false. Para ello debemos tener en cuenta que la lista de simple enlace, la lista circular de doble enlace, conoce el primer elemento y que en un primer instante, es decir, cuando la lista recién ha sido creada, este posee el valor de null. Así que para decir si la lista está vacía, basta con hacer una comparación. Si el primer elemento es igual a null, la lista está vacía. Si es diferente, quiere decir que la lista contiene al menos un elemento. Entonces nos venimos acá y bueno, como nosotros ya sabemos, el método vacía se reduce a decir si el inicio es nulo
Y esto ya basta para responder completamente a este método. Revisamos, acá tengo ya dos pruebas preparadas. Lo que tendría que decir es que el método vacía lo voy a probar en este caso con una lista vacía, ¿no? Una lista a la cual no le he añadido ningún elemento. ¿Qué es lo que tendría que decirme? Que sí está vacía. ¿Qué sucede después? Si yo pruebo en un segundo escenario con una lista a la cual le he añadido un elemento, me tendría que decir de que no está vacía, ¿no? False. Entonces, como vemos, acá está el código. Si yo trato de ejecutar, vamos a ver qué resultado nos sale. Me dice que uno sí ha pasado, que es cuando estoy probando con una lista vacía. Pero ¿qué pasa del segundo? El segundo no pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque una lista con un elemento requiere que yo le inserte un elemento. Entonces, para eso voy a necesitar el método insertar, el cual pues no hemos definido, ¿no? Lamentablemente no hemos definido de momento. Y ese es el siguiente método del que vamos a charlar. Decimos la inserción al final de la lista, para la lista circular de doble enlace. En este tipo de inserción siempre se logrará el objetivo, colocar un nuevo dato al final de la lista, por lo que podemos crear un nodo de doble enlace con el dato recibido. Para este tipo de inserción tenemos dos posibles casos. El caso 1, que la lista se encuentre vacía, sin ningún elemento. El caso 2, que la lista no se encuentre vacía, con al menos un elemento. Entonces, revisemos. El caso 1. Si la lista está vacía, significa que el dato que será añadido se volverá el nodo inicial. Pero al mismo tiempo, al no haber más nodos, se terminará conectando consigo mismo, mediante el enlace siguiente y anterior, formando la estructura circular. Recordemos que en este caso son dos enlaces los que van a generar la circularidad. Uno en sentido, digamos, de este a oeste y otro de oeste a este, ¿no? En sentido contrario. Por lo cual, revisemos. Si yo, en este caso, tengo una lista sin ningún elemento, es decir, cuyo inicio apunta al null, mi objetivo sería que después de una inserción de un dato, esta lista pasase a hacer lo siguiente. Por ejemplo, en este caso estaría insertando el dato 5. Y el dato 5 tendría que conectarse con su enlace siguiente a sí mismo. Y con el enlace anterior de la misma manera. ¿Cómo sería esto en código? Entonces, estábamos diciendo que nuestro caso más fácil es que la lista se encuentre vacía. En ese momento yo simplemente tendría que crear un nuevo nodo. Entonces digo, si la lista está vacía, es decir, es true, entonces mi inicio va a ser un nuevo nodo de doble enlace que almacene este dato. Pero como al mismo tiempo es el único nodo, entonces su siguiente va a ser el mismo. Y su anterior también va a ser el mismo. Listo. Compilamos. Entonces, por lo tanto, acá yo podría insertar al menos un elemento. Si yo pruebo ahora mis tests, como vemos, acá los dos ya han salido completamente correctos, ¿no? En verde. Si revisamos acá las soluciones, básicamente lo que hemos hecho, ¿no? Crear el nuevo nodo, decirle que almacene el dato y conectarlo consigo mismo. El caso 2. Si la lista no está vacía, el nuevo nodo deberá ser enlazado al final de la lista, con el enlace siguiente y anterior, y conectarse con el nodo inicial, conectando los dos enlaces para mantener la circularidad de la estructura.
necesitaremos conocer cuál es el último nodo. Para ello podemos utilizar a nuestro favor la circularidad de la lista en ambos sentidos y obtener el anterior del nodo inicial. ¿Cómo hacemos esto? Si yo tengo esta lista y mi objetivo es insertar el 8, fácilmente puedo empezar por crear el nuevo nodo que almacene este dato. ¿Qué va a suceder? Yo tendría que insertarlo por defecto al final, es decir, acá. En estructuras de simple enlace, eso implicaba que yo tenía que avanzar por todos y cada uno de los nodos para llegar hasta ese punto. Acá, al tener este enlace circular que me conecta con el último, simplemente tendría que decir que el último nodo va a ser el anterior del nodo inicial, y con eso fácilmente lo obtengo. Luego tendría que proceder a hacer la conexión. ¿Cómo va a ser la conexión? Tendría que decir que el último nodo se conecte con el nuevo con el último, luego el nuevo con el inicio y el inicio con el nuevo, ¿no? Y así sucesivamente. Como ven, estos son dos enlaces. ¿Cómo nosotros pondríamos eso en código? Nos venimos acá. ¿Dónde está? Acá. ¿Y qué es lo que digo? Digo else. Y mi código tendría que ser nodo de doble enlace último, que va a ser inicio.getAnterior. Y listo, ya tendríamos el último nodo. Pero necesito también el nodo de doble enlace, que va a ser el nuevo, que almacene el dato. Entonces acá bastaría con simplemente decir que mi objetivo va a ser conectar el último con el nuevo con el último, y luego sería decir que el nuevo se conecte con el inicio y que el inicio se conecte con el nuevo. Y listo. Entonces, eso sería prácticamente todo nuestro código. Como ven, fácil. Aquí ya no tenemos que hacer ninguna especie de ciclo, ningún tipo de recorrido, ni recursivo, ni con while, ni con force, nada. Aquí directamente usamos la circularidad a nuestro favor, ya que el inicio siempre va a estar conectado con el último nodo. Mi intención sería usar ese método y conocer directamente, ¿no?, cuál es el último para hacer la respectiva conexión. Revisamos nuestra presentación y como ven, nuestro código es prácticamente el mismo. Bien, este método lo vamos a probar en el siguiente video cuando implementemos el método longitud. Eso sería todo. Muchas gracias por ver y hasta luego.